Bien, todas las personas que se encuentran en tiempo real, bienvenidos. Bienvenidas, me place bastante saludarlos. Nos veremos también con las personas que posteriormente se unan y están observando este video de forma asincrónica. Me complace enormemente, espero que estén de maravilla. Que la vida les sonría. Comencemos entonces recapitulando. En la última sesión nosotros habíamos estado trabajando, hemos estado reconstruyendo de aula invertida hoy. Hemos estado reconstruyendo argumentos y en la última sesión, ¿qué utilizamos para reconstruir argumentos? ¿En qué nos basamos para hacer reconstrucción de argumentos? ¿Qué me quiere contar? ¿En qué texto trabajamos? No fue la intervención de la ministra. Perfecto, entonces hubo un debate de control en Colombia hacia la exministra de Tecnología, Karen Abudinen, y cuando se hizo ese debate de control, entonces de lado y lado esgrimieron razones. Estuvimos analizando si sí había argumentos o no existían en lo absoluto. Gran parte de ello no eran argumentos como tal. Encontramos unos pocos, muy pocos, que sí lo eran. Pero en realidad eran muy pocos. Bueno, eso fue lo que hicimos. Sin embargo, pues por un motivo u otro habíamos quedado pendientes de otros ejercicios importantes. Sí nos faltaban algunos ejercicios que íbamos a estar desarrollando a lo largo de las clases siguientes. Uno de ellos que habíamos anunciado por medio de los videos y que habíamos hablado en medio del correo era la lectura de Ruinas Circulares, un texto de Borges, y ahí vamos a trabajar algunos elementos fundamentales. Y otro punto eran unos ejercicios del libro de Copy de reconstrucción de argumentos por parafraseo. Eso es a grandes rasgos lo que íbamos a estar haciendo. De eso se trataba. Entonces, ¿comenzamos con ruinas circulares o comenzamos con los argumentos de Copy? ¿Qué prefieren? ¿Qué desean que iniciemos? Bueno, si les es indiferente, entonces comencemos por ruinas circulares. Bueno, perfecto, James. Entonces coincidimos en ello. Listo. Con ruinas circulares. Bueno, para iniciar con ruinas circulares, lo primero que quiero que recapitulemos es, vamos a hacer análisis en 3 líneas, vamos a ir a lo literal, vamos a sacar inferencias, vamos a ir a lo inferencial, y después de eso cerramos con la parte crítica. Entonces comencemos con lo literal. En cuanto a lo literal, por lo menos podemos reconocer 3 formas de resúmenes. Hay varias formas en las cuales he interpretado, pero desde el texto del 96, Estructuras y Funciones, Van Dijk, que es uno de los lingüistas más reconocidos de estructuras y funciones del discurso, un lingüista muy reconocido que es Van Dijk, plantea un detalle que es interesante. Hay un tipo de resumen muy literal, que lo que procura hacer es muy básico, es cuando la persona todavía está en un nivel muy incipiente, que lo que procura hacer es tomar literalmente lo que dice y con esos fragmentos recopilar las ideas principales, pero los toma tal cual. El otro resumen también va dentro de un ejercicio de literalidad, obviamente, pero es más elevado porque ya es capaz de plantear un parafraseo. Eso es justamente lo que nosotros estamos buscando, parafrasear argumentos, convertirlos en unidades más pequeñas, porque hay argumentos muy grandes, difíciles de degustar, que si los tomamos por partes va a quedar mucho más sencillo. ¿Ustedes recuerdan cuando tomábamos las frases que le decían a la ministra o que decía ella o que decían sus seguidores? Algunas de ellas eran muy largas y cuando los miramos inicialmente no se entendía. Pero cuando hacíamos un segundo ejercicio, en el segundo ejercicio sí se entendía qué era lo que estaba diciendo. Cuando tomábamos unidades más discretas,
partíamos de eso que ella estaba diciendo, algo más sencillo, más pequeño, más masticable, ahí sí se entendía. Pero es importante parafrasear. Entonces hay que hacer ese proceso de análisis en el cual desmenuzamos, separamos sus partes constitutivas y el proceso complementario de síntesis en el cual somos capaces de retomar solo lo más importante de allí y con eso reconstruir el texto. Entonces ese es el segundo nivel que plantearía Van Dijk. Y el tercer nivel, que es el que plantearía Van Dijk, es un nivel en donde se hace un resumen pero comentado. Entonces, para hacer un resumen comentado, ya la persona tiene otros elementos, unos elementos más elaborados y puede compararlo con otros puntos. También vamos a hacer ese tipo de ejercicio, pero en el segundo, en la parte inferencial. Vamos con la parte literal, de ruinas circulares. Entonces, ¿quién me quiere contar de qué se trata ruinas circulares? ¿Qué pasa en ruinas circulares? ¿Qué pasa en este texto? Es un texto breve escrito por Borges. Dale, James, te escuchamos. Vamos a la parte literal. ¿De qué se trata? Profe, sí, yo hice como el ejercicio en los 3 niveles de lectura. En el primero hice como, bueno, un narrador, está narrando la historia de un personaje que sueña constantemente y en un sueño quiso o empezó como a intentarle dar vida a uno de sus personajes. Entonces eso es como lo que uno puede leer. Perfecto. Literalmente. Nos acabas de resumir de una manera generalísima de qué se trata la obra, ¿no es cierto? Nos dijiste, esta es la línea general. Hay un narrador, nos cuentan cómo un personaje quiere imponerle a la realidad otro ser, quiere crear otro ser. ¿Y cómo lo quiere crear? Por medio de sueños. Pero imponérselo a la realidad, no que se quede solo en el sueño, sino que venga al mundo sensible, que tenga estatuto ontológico, que tenga existencia en nuestro mundo sensible. Que un ser ficticio, que un simple sueño, un producto de los sueños, se convierta en un ser autónomo, independiente y existente en nuestra realidad. Eso es lo que nos están mencionando, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Vamos a empezar a aclarar cosas. Hay un plot twist al final, hay un giro total que cambia la historia. Todavía no vayamos allá. ¿Quién me quiere ir contando de forma más detallada? ¿Qué pasó al principio? Si quiere darle un orden cronológico. ¿De qué se trató? ¿Cómo fue cómo se llegó hasta ese punto? Alejandro, cuéntame. Ah, bueno, Diva, comienza tú, Diva. Perfecto, te escuchamos. Adelante. Hola, profe. Bueno, realmente la historia comienza cuando este hombre llega a un templo que está en ruinas y allí pues digamos que se dispone a cumplir su propósito, que como decía el compañero, pues era soñar a un hombre integral y que fuera, digamos que casi perfecto. Yo lo veo de esa manera. Y digamos que en el transcurso de esta tarea se encuentra pues con diferentes dificultades que no es capaz como de encontrar en el sueño. Primero pues tiene que como encontrar en el sueño al hombre que está buscando y luego se da cuenta que realmente como que no es tan fácil amasar los sueños o digamos que moldearlos y luego descubre que la manera de hacerlo es por partes, entonces empieza a soñar al hombre ya por partes. Perfecto. Para un segundito, ya nos sigues aclarando. Dale. Entonces tenemos este detalle. Hay un hombre, ya nos lo dijeron tanto Diva como James, que no es un hombre ordinario, porque o puede moldear la materia de los sueños, o al menos eso intuyo, se imagina. Y quiere crear un hombre por medio de sueños. Propósito, dar vida, crear vida, generar vida de la nada, de los sueños. ¿Cómo lo quiere lograr? ¿Cuál es el mecanismo? Entonces, particularmente el tipo de enseñanza griega, como podría ser la enseñanza iniciática de Oriente, en donde hay un gran maestro con múltiples discípulos. ¿Y cuál es la particularidad? Al principio los discípulos son difusos, luego comienza a verlos más claramente y comienza a buscar un tipo de discípulo especial. ¿Cuál tipo de discípulo? ¿Qué estaría buscando un discípulo especial? ¿Qué clase?
¿Cuál sería el tipo de discípulo que está buscando para darle vida? ¿Cuál merecería existir? Pues él hablaba como de alguien que no se apegara solamente a lo que se le decía, sino que pudiera como tomar sus propias decisiones Perfecto, y perfecto. bueno, ser como más él mismo. Primero, que no fuera, llamémoslo así, moralmente un esclavo, ¿no es cierto? Esa es la comparación que han hecho algunos autores que plantean que dentro de la idea moral un esclavo es el que necesita un amo, que hace las cosas simplemente porque un amo se lo ordena, y si no está el amo, pues no las hace, simplemente es un esclavo. O como lo plantearían otros, digamos el tipo Friedrich Wilhelm Nietzsche, simplemente es un animal de carga. Le pone las cargas y obedece, no le pone cargas, no obedece. Un animal de carga. Entonces, no quiere simplemente un esbirro, no quiere un servidor. Si fuéramos a crear vida, nos preguntamos qué tipo de vida querríamos. Simplemente sirvientes, adoradores, vida autónoma. Esta persona quería a alguien que no solamente lo siguiera, sino que fuera digno de existir, que tuviera pensamiento crítico, que no fuera solo una extensión de sí mismo, que tuviera pensamiento interesante, que fuera crítico, que no siguiera ciegamente cualquier instrucción que se le diera. Pues no, muy interesante, pero fracasó en su intento, buscó su discípulo ideal y no se dieron las cosas. Cuando fracasó, buscó una segunda forma. El método ya nos lo comenzó a contar también Diva. Diva nos comenzó a contar el método. ¿Y cuál era el método? Empezar de cero, célula a célula, luego tejido a tejido, órgano a órgano, músculo a músculo, hueso a hueso, piel a piel, hasta que generó un ser íntegro, un ser individual y definido. ¿Qué más nos pueden contar? ¿Qué más pasó? Bueno, ahora sí, Alejandro, cuéntanos tú, por favor. Angélica, Hola, profe. bienvenida. Pues sinceramente, el leer esta obra de las ruinas mm, me dio un poco duro, porque no sé si no estaba muy atenta a las palabras, porque me tocó leerlo como 2 veces y todavía no encontraba una lógica o no me hallaba. Entonces, solamente tomaba ideas principales cuando ya escribía literalmente lo que sentía o lo que pasaba, ¿no? Y entonces escribí esta parte que era la que más, no sé, la que más sentí, bueno, y otras, pero pues esta fue la que más sentí, que fue lo más claro. Eh, y pues no sé si te la podría leer. También para ver si me aclaran Adelante, otra claro. cosa, que eso ya era el final, más o menos. Dice, en general, sus días eran felices. Al cerrar los ojos pensaba, ahora estaré con mi hijo, o más raramente, el hijo que he engendrado me espera y no existirá si no voy. Para empezar, yo no sé por qué me imaginé que estaba en un escenario como tipo maya, ¿Tipo qué? Disculpa. como, como, como en la época maya. Perfecto. Me lo imaginé. Entonces, yo me imaginé a un hombre en un campo, al lado de estas pirámides que habían hecho, algo escondido, también soñando mucho, porque hubo una parte que decía que mientras él dormía pasaban unos pies, o como que se había dado cuenta que habían pasado al lado de él mientras dormía y que no querían despertarlo, o que no querían eso. Entonces, no sé, pues eso me pasó con el texto y bueno, aquí sí quería que me aclararan un poco, pues para los que comprendieron mejor. Todo va bien hasta que dice que ahora estaré con mi hijo, pero pues dice, o raramente pensaba, el hijo que he engendrado me espera y no existirá si no voy.
Correcto. Muy bien, en la parte literal de lo que nos estás leyendo, pues es algo muy poético, pero la parte literal de lo que nos estás leyendo es que la única posibilidad de existencia que tiene un ser de sueños es si está siendo soñado. Así que tenía que ir a su encuentro, tenía que soñarlo para que pudiera existir. Si no lo soñaba, no existiría. A eso se refiere en ese fragmento. Juan Felipe, adelante, te escuchamos. Profe, sí, claro. De la lectura me llamó muchas cosas la atención. Por ejemplo, compártenos. Si estás hablando, no te estoy escuchando. ¿Ustedes están escuchando a Juan Felipe? ¿Me escuchan a mí? Juan Felipe nos escucha. Sí. Parece que tuvo un problema entonces Juan Felipe, no es solamente en mi caso. Le invito a que revise pronto el dispositivo y nos cuenta en un instante. Listo. La parte literal, más o menos tenemos el resumen. Ya más o menos hay una idea. Muchos más detalles existen, pero ya más o menos hay una idea. Ahora, hay algo que lo cambia todo. Hay algo que cambia por completo el discurso, cambia por completo lo que veníamos analizando. Y vale la pena que lo reflexionemos un poco. Hay un discurso barato que utilizan mucho los guionistas, que son malos guionistas, y es hacer algo que se llama Deus Ex Machina. Simplemente me saco debajo de la manga cualquier as y hago trampa. Entonces, resulta que al final el personaje sabía volar, pero en toda la película, en todo el libro, en toda la serie, el personaje nunca había volado, ni dio ningún indicio que tenía esa capacidad, ni siquiera había una pista. Simplemente, como no sabía cerrar la idea, se inventó cualquier bobada al final. Entonces, cuando se inventan Deus Ex Machina para poder sacar adelante la historia, resulta en una historia barata y sin sentido. Pasó algo que lo cambió todo. Vamos a contar qué fuese algo, pero mientras lo contamos, vamos reflexionando a la par. ¿Ya nos había dado pistas Borges de esto? ¿O simplemente al final apareció de la nada? ¿Lo hizo aparecer de la nada de manera mágica? ¿Un mago lo hizo? Como plantea Old John y Matt Groening para burlarse de ese tipo de historias. Cualquier cosa que no tenga coherencia, decimos que un mago lo hizo. ¿Fue solo eso? ¿Quién levantó la mano? Un amigo acaba de levantar la mano, no alcancé a ver. Un amigo que acaba de levantar la mano. ¿Qué pasó entonces al final? ¿Cómo fue el cambio? ¿Qué fue lo que hizo modificar? Una historia buena tiene que tener variantes. Una historia buena no puede ser el mismo personaje, en las mismas circunstancias, sería un bodrio. Hay muy pocas obras que no varían en nada. Esta obra, por ejemplo, es una obra como de 2000 páginas, de un solo día de un personaje, lo dices de Joyce, un solo día en la vida de este personaje. Pero usualmente en las obras ocurren cosas y eso es lo que modifica, qué fue lo que pasó. Y vamos a analizar si está sustentado o si simplemente fue un truco barato de Borges. Camila, cuéntanos tú, por favor. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Pues con relación al texto, pues, más o menos lo que estás diciendo, me pareció una parte importante y decía más o menos algo así. Este múltiple dios le reveló que su nombre terrenal era fuego. A ver, espérame. Ah, allá. Dice, en aquel momento el atardecer se inclinaba ante la piedra. Pensaba que su hijo, o sea, el foráneo, se imaginaria realizaba los mismos ritos que hacía el mago. Persistía con cierta palidez los sonidos y formas del universo. El hijo ausente se nutría de esas disminuciones de su alma. El propósito de su vida estaba colmado. El hombre persistió en una suerte de éxtasis. Entonces, pues sí, se refería como a un mago en sí, pues como diciendo que
que todo lo que él no pudo hacer lo podía hacer a través de ese personaje que es pues, el foráneo. No, Entonces, gracias. Darcy, cuéntanos por favor, ¿cómo fue el fin? Profe, siguiendo como el hilo de la historia, habíamos llegado hasta que, bueno, él se imaginó, él empezó a soñar, ¿cierto? El problema fue que, como decía una de nuestras compañeras, los sueños que él tuvo al principio fueron muy caóticos. Entonces, bueno, pues siguiendo la historia, él soñaba que tenía alumnos y que a los alumnos les enseñaba. Pero ¿qué pasó? Que como fue tan caótico y no salió como él lo esperaba, él escogió a uno de los mejores que él tenía y él empezó a enseñar, digamos, él decía que anatomía, esto del cosmos y algo de magia. Entonces, digamos que si eso lo llevamos a un ámbito de interpretación, eh, era como algo, empezaba a nacer lo circular, de decir, bueno, a ellos le enseñó una realidad, pero también les enseñó magia. Entonces es algo como que va trascendiendo y bueno, y empezó a qué, ay, no me acuerdo. Bueno, empezó a buscar como nuevas alternativas para poder enseñar. Entonces empezó a buscar ritos, nuevos métodos. Y bueno, y no sé quién más quiere continuar. Gracias, Darcy. Elizabeth, cuéntanos por favor, ¿y qué pasó al final? ¿Cuál fue el cambio de todo, Elizabeth? Bueno, profe, pues la compañera terminó en que estaba dando la clase y no funcionaba, ¿cierto? Entonces, pues dice que pues que muchos días él no pudo como pasar sueño, no pudo dormir, y se da cuenta pues que todo eso que ha hecho ha sido pues como un fracaso, ¿cierto? Entonces, pues decide como tomar un descanso, un break y como, o sea, como buscar otra vez unas nuevas soluciones y él tiene un sueño, sueña con algo en específico que no lo recuerdo. Y entonces, pues ya pasan más días, noches, y él crea como un hijo, o bueno, crea otro yo. No sabría cómo explicarlo realmente, la verdad, no entendí para nada el texto, porque, no sé, siempre se complican para decir todo. Todo era tan fácil, pero igual se complicaron mucho para explicarlo. Pero sí. Gracias, Elizabeth, Santiago y Lisbeth. Adelante, Santiago. Buenas tardes. Eh, Respecto al final, mencionan que en realidad era el sueño de otra persona. E igual como otros compañeros, para mí eso me pareció como una historia un poco sin sentido, algo alocada, que mencionaba un dios del fuego y que, bueno, un tipo estaba soñando y que al final simplemente él ni que era real, era la imaginación, que era como el producto de otra persona. Me pareció muy extraño toda esta historia. Gracias, Santiago. Seguí aquí me levantó la manos un instante. Dale, Lisbeth, te escuchamos. Buenas tardes, profe, y a todos. Pues, según lo que usted nos decía, que creíamos que era, pues, lo clave que hizo que el narrador descubriera que él estaba soñando. Yo creo que, pues, para mí fue en el momento en el que él ya tenía al elegido y cuando decidió ya enviarlo a él o liberarlo, alejado de las ruinas, decidió borrar la memoria de él del elegido. Y cuando empezó a borrar la memoria para que él no fuera, como decir, para que él no pensara que fuera un fantasma, entonces se dio cuenta que él también era un sueño, pienso yo. Magnífico, magnífico, Lisbeth, por supuesto, eso es. Un punto que decía Angélica María, hay una obra idéntica en el argumento filosófico que defiende. Tiene el mismo argumento filosófico, no argumento de obra. La obra es muy diferente, pero argumento filosófico de un contemporáneo de Borges de Cortázar, La noche boca arriba. Te la recomiendo, Angélica, tú que mencionabas que te remitió directamente a las culturas prehispánicas. En este se ve como los mexicas perseguían un olmeca
en la noche florida para asesinarlo, pero el argumento filosófico ¿Cómo se llama? Perdón, profe. se llama La noche boca arriba. La noche boca arriba. Y es exactamente el mismo argumento filosófico que encontramos en este texto. Exactamente el mismo. Entonces, bueno, muy recomendable. ¿Qué fue lo que ocurrió? Después de eso fue a crear al personaje, logró crearlo desde cero, perfecto, lo creó desde cero, le dio vida, quería estar constantemente con él, invirtió toda su fuerza, invirtió toda su energía en él, todo el tiempo quería soñarlo, todo el tiempo quería dar toda la fuerza necesaria para que existiera este personaje, y al final de cuentas, para que no se acordara de cómo fue creado, pues porque él quería que fuera autónomo verdaderamente y muy vergonzoso que se diera cuenta que era un simple sueño, le da vida, logra tener vida, y una vez tiene vida este personaje que se dé cuenta que es solo un sueño, pues sería como desastroso para el personaje en sí, para este personaje que se entere que es solamente un reflejo, que es solamente una ficción. En ese orden de ideas, él dice, no, pues quitémosle esa tortura de saber que es una ficción y borrémosle la memoria. Cuando ocurre esto, se da cuenta del fuego. El fuego es elemento crucial porque el fuego es el único, como fue el que dio la vida, era el único que sabía que era una ilusión, y saber que era una ilusión no le afectaría a este personaje, porque si es un simple sueño, el fuego no le haría nada. Cuando comenzó el fuego, él se preocupó mucho, se entristeció, se va a dar cuenta que es un sueño, ahora yo también voy a morir, y cuando pensó que iba a morir, lo acarició el fuego, y se dio cuenta que el fuego a él, al soñador, al mago, al personaje que desde el principio estaba explicando todo, el fuego no le hizo nada. De inmediato supo su cruda realidad. Él mismo, el soñador, el mago, no era más que un sueño. Simplemente se trataba de un sueño más. Alguien lo estaba soñando, algún otro ser lo soñaba. Entonces esa fue su vergüenza, eso fue lo más bravo para el hombre, darse cuenta que él también era un ser soñado. Dale, James. No, profe, qué pena, se me fue la mano. Bueno, perfecto. Entonces, el hombre se dio cuenta que era un simple sueño, y una vez se enteró que era un simple sueño, se acaba la obra. Viene varias consecuencias filosóficas, pero antes de las consecuencias filosóficas, analizar. Este personaje, ¿eso fue un Deus ex machina, apareció de la nada, o ya existían pistas de lo que ocurriría al final? ¿Habían pistas, sí o no? Yo creo que sí, profe, sí habían pistas de que eso podía suceder. Y de hecho, desde el título, pues que es precisamente las ruinas circulares, se veía que era algo como de lo que siempre llegaba, o sea, empezaba y volvía de nuevo al principio, básicamente. Perfecto. Ese es un punto clave, el mismo título es un punto clave. Tenemos que todos los pueblos antiguos creían en el tiempo circular. Apenas hubo un tipo de mito especial que hizo que se creciera en el progreso. El mito mesiánico de la idea de un Mesías, la idea de que casi todos los pueblos pensaban que lo perfecto era el principio y que el hombre ha llegado al perfecto. Pero un mito fue diferente, diciendo que aunque era perfecto al principio, todo va a ir mejorando hasta llegar a lo perfecto al final nuevamente. Y esa es la escatología judía y luego el cristianismo. Viene con toda esta idea que lleva a una escatología según la cual al final de todo llegará a lo perfecto. Pero los pueblos no consideraron jamás eso. Los pueblos consideran que el tiempo era cíclico, que el tiempo era circular. Incluso hoy hay epistemólogos, filósofos de la ciencia rigurosos, que han tenido planteamientos interesantísimos, planteamientos como los que hacía, por ejemplo, Popper, pero su discípulo Thomas Kuhn planteó algo genial. Realmente el progreso es solo una apariencia al interior de un paradigma, pero un paradigma no se puede comparar con otros, son inconmensurables, y extraía la idea de que el progreso no existe. La idea de progreso es una idea reciente y viene justamente de la noción del cristianismo. Los pueblos creían que el tiempo era circular. Friedrich Wilhelm Nietzsche hablaba del tiempo cíclico, por plantear un ejemplo cualquiera, y era uno de los elementos constitutivos del pensamiento mágico de la antigüedad. Creían que el tiempo era circular. Esto es uno de los elementos fuertes acá. Ruinas circulares. ¿Y cómo estaban las ruinas cuando llegó el mago?
¿El templo cómo estaba? ¿Qué características tenía? ¿Quién me comenta? ¿Estaba en perfectas condiciones? En cenizas, pues había sido quemado. Perfecto. ¿Y cómo termina la historia? Igual, también con el fuego. Comienzan que había sido quemado y termina en fuego. Es un loop, termina y vuelve a empezar. Siempre están soñando a alguien y cree ese alguien que está soñando a otro, cree que es un ser existente, autónomo e independiente. Primera pista enorme. Está en el título y está en que el templo comienza de una manera y termina de esa misma manera. Ahora, ¿para qué le borra la memoria a su creación? Para que no recuerde que fue un sueño. Perfecto. Cuando él llegó al templo, él se acordaba quién era, o siquiera le importaba. No, tampoco. En lo absoluto. Entonces tenemos nuevamente la misma situación. Le borra la memoria para que no sepa que es un sueño, pero él mismo cuando llegó no tenía memoria, un ser sin memoria. Otra pista enorme. ¿Alguna otra pista tiene? ¿Encontraron pistas en el texto de lo que iba a ocurrir? ¿Qué tal esta? Cuando él llegó, ¿en qué condiciones estaba de salud? ¿Estaba qué, profe? Perdón. ¿En qué condiciones estaba de salud? ¿Cómo llegó? ¿Llegó perfectamente? Llegó lacerado, golpeado, eh, cansado. Mareado y ensangrentado. Perfecto, estaba ensangrentado, herido. Listo. Y cuando estaba ensangrentado y herido, se acostó a dormir y ¿qué le pasó cuando se despertó? Ya había cicatrizado. Ni siquiera se le había cerrado las heridas, había cicatrizado. Por más que la persona hubiera descansado no un día, sino 2 o 3 por físico agotamiento, cicatrizaría en ese tiempo. Eso ya nos muestra que aquí hay algo anómalo. Podría uno pensar, listo, es un mago, como lo que en el principio, es un ser con características sobrenaturales. Pero, al margen de esto, si nosotros miramos con más detalle, de inmediato nos vamos a dar cuenta que no solamente es eso. No solamente es que el personaje haya tenido alguna situación mágica, sino que él mismo era como el material de los sueños. Algo incoherente y por eso aparecía de la nada restaurado. Entonces, si hacemos intratextualidad, hay más, pero por lo menos tenemos esa pista. Por lo menos hay 3 pistas que acabamos de ver que desde un principio el autor sí había planeado convertir a este personaje en un sueño, solo era un sueño. Entonces, no fue un Deus Ex Machina, ya lo había planeado. Borges es un tipo extremadamente culto, escribía con soltura en inglés, en alemán, incluso hay expertos germanólogos que cuando los pusieron a leer Deutsche Requiem pensaron que verdaderamente eran las confesiones de un nazi. Pensaron que eran las confesiones de un nazi, de lo impresionante que es su forma de escribir. Es tan impactante que el mundo anglo le dio a él, el anglófono le dio una propia clasificación en donde solo existe él. Él es el único que existe en esa clasificación de literatura. Ellos lo consideran que no es un cuento, ni tampoco un ensayo, sino que transgrede absolutamente los géneros y lo llaman fantafilosofía. Interesantísimo este personaje, su cultura es vasta. Entonces vamos a ver, primero comparémoslo con otros referentes y después de compararlo con otros referentes, vamos a ver cuál es el argumento filosófico que hay detrás de su obra. Entonces comparémoslo con otros referentes. Quiero que me cuenten cuándo lo leyeron. Ya hicimos intratextualidad, miramos al interior del texto elementos relevantes, vamos a hacer intertextualidad. Compáralo con cualquier lectura multimodal, no importa que sea una obra, puede ser también una película, una serie, un documental. ¿Qué han visto ustedes que cuando leyeron este cuento los remitió a eso? ¿Qué han visto ustedes que los hace remitir a eso? Dale, James, escuchamos. Profe, como George Orwell, como toda esta línea que lleva él como de distopías.
Entonces, la enseñanza que a mí me dejó, pues internamente me llevó como a esos mundos distópicos que con este cuento pues serían, o sea, yo lo relacioné como que me puso a pensar que si de verdad lo que vivimos es una realidad en sí o si simplemente es una mera ilusión. Entonces yo lo asocié como con George Orwell en ese sentido, como esos mundos que él se imaginaba, que no necesariamente eran reales, pero que sí se podían dar o no. Bien, muy interesante. Orwell tiene unas obras magníficas, brutales, muy reconocidas. Animal Farm, magnífico, muy reconocido en 1984. Excelente, sí, muy interesante, puede tener alguna relación. Es una forma distópica también. Bien. María Fernanda, bienvenida, cuéntanos. Pues yo pienso que es como todo, tiene como incluido todo lo que tiene que ver con los relatos de creación que tienen pues la iglesia o los diferentes, no sé, las diferentes religiones, como esos inicios de crear al otro, fallar y volver a crear de nuevo con otros materiales. Las culturas indígenas o en la iglesia también al inicio, como, pues no sé, tenía como cierta relación, o sea, me pareció un poco al relato de Cortázar de La noche boca arriba, más que todo por el escenario y la temática de los sueños. Claro, el argumento de fondo es el mismo. El argumento es exactamente, el argumento filosófico es exactamente el mismo, por supuesto. Ahora incluso se lo habíamos recomendado a Angélica María, que nos había hablado en torno a que le había remitido a unas nociones prehispánicas, pero eso se lo había recomendado. Claro que sí, por supuesto, tiene sentido, tiene relación. Lo que no, en lo que tú nos planteas, los mitos de origen, muchos autores los estudian. Dumézil, particularmente Mircea Eliade, es un autor que trabaja de Mircea Eliade, que explica cómo es el fenómeno del mito y que, par excelencia, la definición del mito es el mito creacionista. Eso es muy interesante. Hay varios autores que lo trabajan de una forma muy chévere y sí, el mito creacionista se ve obviamente acá, pero atención que obviamente, aunque pueda remitirnos por crianza al mito creacionista cristiano, no es un mito creacionista cristiano, es más bien un mito creacionista propio del folclore greco-romano y oriental. ¿Nos vas a decir algo más, María Fernanda? Sí, la parte en la que decía que debía soñarlo para poder que existiera, también me recordó el cuento de Ted Chiang de La historia de tu vida, de donde está basado la película La llegada, que pues la historia de tu vida básicamente es que para poder que ella relatara esa historia tenía que dejar suceder todo lo que implicaba para, no sé, no sé cómo decirlo sin hacer spoiler. No, acá hay spoiler. Acá hay spoiler. Spoiler, qué pecado, qué pesado, pero acá hay spoiler. Acá se cuentan los finales, abiertamente, no hay problema. No hay problema, acá se cuentan los finales. Dale spoiler, ándalo. Se llama así porque es como el relato de que le cuenta a la hija de cómo pues es concebida y cómo los extraterrestres le dieron el poder de ver el futuro. Pero para que esos extraterrestres le dieran pues el futuro, ella tenía que saber cosas en el pasado de ese futuro que podía responder gracias a la existencia de su hija. Entonces, si la hija no hubiera nacido, ella no hubiera podido responder en el pasado correctamente para tener la habilidad de ver a futuro.
Perfecto, claro. Tienes una relación interesante y ese es otro punto que cuando en la narración hay digresiones, no es todo lineal. Una de las características del resumen, me doy cuenta que algunos todavía están muy pegados en el resumen, no importa que el texto no haya sido figurativo, no importa que el texto no sea literal así para devorarlo fácil, que no es un texto like sweet light. Es un texto que es exigente, que para poder entender cada arista, pues seguramente no podremos entender cada una de las aristas de lo que quería decir Borges, pero que el argumento general es totalmente entendible. Ah, bueno, de pronto en la primera no estaremos acostumbrados, a veces hay que leer una segunda vez, pero el argumento general es entendible, es comprensible. Entonces, habría que hacer tal vez una segunda lectura, ya sabiendo el final, ser capaces de mirarlo, ser capaces de regresar a él. Pero para poder recuperarlo, muchos se quedaron en lo literal, en la primera de las formas de Van Dyck, de tomar pequeños fragmentos y tratar de decir esos fragmentos hacia dónde van. Otros ya lograron avanzar al segundo nivel de los que describe Van Dyck en su texto del 96, y es justamente plantear que, bueno, aparte de decir literalmente las cosas, podemos llegar a otro nivel, podemos contar de qué se trata. Pero otros hicieron lo que tú nos estás contando, María Fernanda. Hay digresiones, hay flashback y flash forward en esta obra, porque hay flashback, pero también hay flash forward. Entonces, cuando uno narra una obra de ese tipo, es importante buscar cuál podría ser el mejor orden. Entonces, cuando estamos en ese segundo nivel de lo que plantea Van Dyck en estructuras y funciones del discurso, cuando somos capaces de llegar al segundo nivel, podemos ordenar el cuento, la historia o lo que leímos. Hay que dar un poco de orden. Tú estabas haciéndolo, tenías temor de contar algunos detalles por el spoiler, pero toca, ¿no es cierto? Bien, y esto me remite también justamente a lo que nos está diciendo James de Orwell. Pues les cuento que hay una obra todavía más cercana que la de Orwell, y es justamente la obra de Philip K. Dick, que también era tremendo autor, un autor impresionante y bastante descabellado, que en una de sus obras se llama We Can't Remember It for You Wholesale, que lo traducen como lo recordaremos por usted, o lo recordaremos todo por usted, o lo recordaremos perfectamente por usted. Narra la historia de un hombre llamado Peter Quayle, y Peter Quayle trabaja en la Tierra en un momento en el cual se puede ir a Marte, en el cual se puede viajar a Marte, pero solamente pues las personas más ricas pueden hacerlo, algo parecido a lo que plantea Elon Musk, y él es una persona normal. Entonces lo que él quiere es, bueno, no puedo tener esa posibilidad, voy a implantarme ese recuerdo, quiero implantarme una historia de que estoy en un medio de una película, que mi vida es una película de espías, y que viajo a Marte y tengo esa aventura. Entonces va a un lugar que se llama Recall, a donde le van a meter la memoria. Bien, hay dos películas que lo adaptan, una de 1990 con Arnold Schwarzenegger y otra de hace unos, máximo, creo que no empieza a tener tanto, de unos 10 años con Colin Farrell. Las dos son adaptaciones, se llaman también Total Recall. Los traducen extrañísimamente como El Vengador del Futuro, Total Recall, y se la traduce como El Vengador del Futuro. Y esta obra justamente cuenta eso, cuenta la vida con este personaje, se implanta unos recuerdos, se implanta unas memorias para poder vivir esto, y al final ya no sabe si era una realidad lo que estaba viviendo y todo lo que había vivido era una ficción, o si simplemente se enloqueció en medio de su cuestión. Así termina. ¿Qué tal que todo esto haya sido un sueño? Una obra magnífica, hermosa. El cuento es supremamente breve, lo recordaremos, podemos recordarlo por usted perfectamente. Y es muy corto, muy interesante. Y otros pues ya en sus adaptaciones cinematográficas que valen la pena sin ninguna duda. Bueno, ¿qué otra obra les recordó? ¿Qué otra cosa le recordó cuando lo leía? Película, serie, lo que sea. A mí, ahora que hablamos un poco de la literalidad de la obra, no sé si han visto La Fuente de Darren Aronofsky. Me llevó mucho a ese tipo como de trama, en donde se ven varios escenarios y así.
Pues me gustó. Perfecto. Y cuando te leas La noche boca arriba, te va a remitir también mucho a la fuente. También, esa es como una adaptación visual, pues, el lenguaje, la narrativa visual de Aronofsky es supremamente poderosa, es muy cuidado en su narrativa visual, procura que hable por sí misma y está totalmente influenciado por por estas dos obras, o sea, no hay ninguna duda. Y hay otro detalle interesante. Él quiere crear. Esta idea de crear vida de la nada no solo viene del mito judeocristiano, sino que también tiene otras fuentes. Para los griegos esto era impensable, nada se crea de la nada, es uno de los preceptos lógicos. Para los griegos eso no es impensable, es un sinsentido, de hecho es ridículo. Pero hay un detalle chévere que dentro de la tradición no exotérica, sino esotérica de los judíos, que termina en la Cábala, remite a la Cábala, como muestran sus obras, como el Golem, ellos creían que conocer el nombre de la divinidad, conocerlas, no solo las 5 letras, el tetragramatón, sino el nombre real, generaría vida. No sé si te viste, Angélica, la ópera prima de Aronofsky, la primera obra de Aronofsky, que se llama Pi, el orden del caos, una película que quiso grabar en blanco y negro, en la cual un matemático descubre el nombre de la divinidad, descubre el nombre real de la divinidad. Y al descubrir el nombre de la divinidad, pues puede generar vida. Todo un grupo, una sociedad secreta de judíos poderosos están detrás de él para poder conocer el nombre de la divinidad y que nadie más lo conozca. Tiene el control del universo, tiene la llave maestra del universo. En este caso también se está creando vida de la nada, se está creando vida del material de los sueños. Muy bien. Otro que nos dice James, Sixth Sense. En efecto, el sexto sentido, acá hay spoilers por todos lados. El sexto sentido es una obra hermosa, toda la mitad de la obra normal, transcurre tranquila, comienza el suspenso, y de un momento a otro empieza terror mucho más puro, mucho más duro, y Sami, el director, nos comienza a meter en esa historia, y de un momento a otro resulta que ocurre también un plot twist, como ocurrió acá, que cambia totalmente la historia, un plot twist que hace que toda la historia sea diferente a lo que habíamos entendido, que el terror tenga un significado total. Y es brutal, porque quien no había leído, quien no había tomado los fragmentos, quien no había sacado la conclusión, que de hecho son la mayoría de los espectadores, quienes no han leído ni han sacado la conclusión, les da un golpe impresionante. Y ese golpe impresionante les cambia por completo toda la película. Y se dan cuenta que siempre Sami, toda la película, puso las pistas de que lo que iba a pasar. Entonces, no es que sea un final traído de los pelos, un Deus ex machina, que eso lo haya inventado, que es exagerado, ya lo había dado y simplemente el lector no lo había leído. Pero ahí estaba todo. El espectador no lo había leído. Lo mismo que pasaba con Borges. Borges no hizo trampa. Desde el principio nos aclaró lo que iba a pasar. Tal vez no lo habíamos leído. No lo habíamos analizado. Bien, me están dando otros títulos. Veamos cuáles hay por acá. Perfecto. Pues claro, son muy bien. ¿Alguien más nos quiere contar alguna otra obra? Y obra, obviamente, pues digamos, obras como Matrix, pues están absolutamente de telón de fondo. Obras como la española de Amenábar, magnífica, maravillosa, Abre los ojos, a la continuidad de los parques, súper. Y la copia, cuando lo compró luego y la protagonizó Tom Cruise, que lo llamaron Vanilla Sky, la simple adaptación de una copia, pues, con más dinero, con actores más reconocidos, pero menos interesante que la española de Amenábar. Muchas obras hablan de esto. Series en Netflix, hay muchas series también en torno a esto. No estoy haciéndole publicidad a un equipo de streaming, a un grupo de streaming particular. No me pagan nada, simplemente les estoy contando. Altered Carbon son algunas de ellas. Hay una serie de ciencia ficción en el cual siempre hay un asunto entre la sociedad, la existencia individual y la tecnología. No sé si hayan visto una serie muy interesante en Netflix que todo gira en torno a la tecnología.
¿De pronto saben de qué les estoy hablando? Black Mirror, no sé. Claro, Black Mirror, por supuesto. Black Mirror es una serie que también en su telón de fondo tiene constantemente esta idea. Bueno, ya vimos entonces un poco de intertextualidad y de intratextualidad. Miramos hacia adentro, miramos hacia afuera, lo comparamos con otros elementos. ¿Cuál es la idea filosófica que hay detrás de esta obra? ¿Qué idea filosófica se esconde detrás de esta obra? ¿Hay alguna idea filosófica? Dale, James, te escuchamos. O sea, la idea es buscar el argumento, ¿no es cierto? No Sí, el argumento de la historia, sino el argumento filosófico. Dale, James, cuéntanos. lo que mencionaba yo ahora, ya esto pues me hizo como repensar hace unos días antes de entrar a la universidad, que estaba leyendo Crítica de la razón pura de Kant. Entonces ahí lo enlacé, que Kant en unas partes dice que uno no necesariamente las cosas que ve no quiere decir que las cosas existan. Entonces eso lo pone a uno a pensar, me pone cabezón, que todo lo que hay alrededor de nosotros puede que no exista, solo está en nuestra mente. Entonces eso lo asociaba con esta obra, que sí, que lo que él pensaba, que él existía, que sentía, pero realmente que estaba siendo pensado por otro. Y a la vez el que él estaba creando también ya estaba empezando a pensar y a crear su propio mundo. Súper. Entonces, hay un detalle en lo que nos planteas que es fundamental. Es fundamental. El detalle que tú planteas fundamental tiene que ver, quiero aclarar un punto. Kant nos plantea que hay una cosa distinta que es el fenómeno y otra es el númeno. Pues una cosa es lo que en sí misma puede hacer la realidad y otra cosa es lo que nosotros percibimos de ella. Muy sencillo. Vamos a un ejercicio simple que propone Carl Sagan. Fíjense que esta pantalla que yo tengo al frente y que ustedes tendrán, sea un móvil, un monitor, un teléfono. Ya voy, María Fernanda, no me hagas la mano, ya sigues tú. Son monitores, un teléfono, sea lo que sea. En la parte 2D, sin 3D, 2D, solamente hay alto y largo, no hay ancho. En la parte 2D hay unos seres de 2 dimensiones moviéndose. Supongo que hay unos seres de 2 dimensiones, solo 2 dimensiones. Si yo tomo un ser de 2 dimensiones de estos, y que fueran racionales, sin yo hacerle daño, acerco mi dedo a la pantalla y tomo a este ser, lo levanto en mi dedo y lo paso al otro sector, sin tener que moverse y desplazarse. Es un ser de 2 dimensiones. Si yo pudiera levantarlo sin hacerle daño y lo pudiera dejar en el otro lugar, este ser de 2 dimensiones acaba de ver ¿qué? Largo, alto y ¿qué más? Y ancho, vio la profundidad. Nunca había visto la profundidad, pero él tiene 2 dimensiones. Así hubiera percibido la profundidad. ¿Puede entenderlo? Así lo hubiera percibido. Es algo incomprensible. No podría explicar cómo llegó de un lugar a otro porque es un ser de 2 dimensiones. Entonces hay un detalle muy sencillo. Matemáticamente, para que pueda funcionar el mundo hoy en día lo que procuran solucionar, la forma más elegante de solucionar las 2 explicaciones macro y micro del mundo, los 2 tipos de física, usualmente tiende a ir hacia la idea de cuerdas, hacia la idea de n dimensiones. Esto es hacia la idea de que hay un hiperespacio con 10, con 11, con 15 dimensiones y hay fórmulas matemáticas que las necesitan. Sin asumir esas dimensiones sería imposible. ¿Los podemos entender? No, porque somos seres de 3 dimensiones, alto, largo y ancho, y estamos inmersos allí. Hay una 4ª dimensión temporal, solo hasta ahí, no podemos entender más que eso. Así que si existe una 5ª o una 6ª dimensión, no sería físicamente imposible de entender, incluso si la percibiéramos. Nuestra comprensión del mundo es limitada, es ínfima. Podemos con aparatos de precisión percibir algo más. Por ejemplo, si nuestra visión va de 300 a 600 nanómetros, podemos percibir los infrarrojos y los ultravioletas. Perfecto, con aparatos. Trayendo a colores que sí pueden cifrar nuestro cerebro.
o sonidos. Pero hay más cosas que no podemos percibir. Una cosa es en sí mismo lo que haya del mundo, lo que exista si existe, y otra es nuestra percepción del mundo. Entonces, por eso él separa el fenómeno del número. Detrás de todo lo que decimos solo hay palabras. Estamos hablando de un árbol. ¿Qué hay detrás del árbol? ¿Está el objeto en sí mismo? ¿O mi definición de árbol, de ser vivo, de planta? Solo hay palabras y más palabras. Estamos limitados acá y eso nos lleva a las nociones de teorías de verdad. Después les paso, si deseaba el que lo quiera ver, una explicación de teorías de verdad que es complementario, que ustedes debieron haber tenido lógica 1, y es un complementario interesante para poder analizar esto, que la verdad no están las cosas, sino en las palabras. María Fernanda, cuéntanos. Estaba pensando en como los criterios de verdad y las formas de conocer la realidad. Pues pienso que esa es como la línea que se ve ahí filosófica, porque de cierta forma el soñador no puede soñar más allá de lo que conoce como tal, a pesar de que intentó crear un ser imaginario. Se esforzó mucho porque ese ser cumpliera con los parámetros de realidad que él conoce y los cuales implican tener pues para que un ser humano exista debe tener un corazón, un esqueleto, un cuerpo físico, que después ese ser va a tener una subjetividad en el momento en el que él se libera por así, hace olvidar la existencia de su creador, pero que igual ese ser, no sé, no va a poder imaginar algo más allá de eso con lo que coexiste. No sé si me hago entender. Sí, es interesante lo que nos planteas, que digamos dentro de nuestras propias limitantes, dentro de nuestros límites de posibilidad de entendimiento del ser humano, incluso lo plantea dentro de esos mismos límites de posibilidad de lo que entendemos que puede ser una criatura racional, y lo antropomorfiza totalmente. Muy interesante. Bueno, en la próxima sesión cerramos cuál es la idea filosófica que hay, reconstruimos el argumento y vamos a los ejercicios de copy. Ustedes que vamos a poner en común, no vamos a ponerlos todos en común, solo los que ustedes consideren que fueron más valiosos, más necesarios de trabajar. Entonces, ese lo encontramos en el libro de copy, los ejemplos de reconstrucción de argumentos. Un abrazo grande, nos vemos en la próxima sesión. Quien de pronto, por alguna cuestión, no vio la sesión, la de explicación, el link que les había enviado pues caducó, no fue posible darle en esa sesión, y creé otro. En el canal hay una lista, los canales se dividen por listas, hay una posibilidad de listas, hay una que se llama Lógica 2, 2021, semestre 2. Ahí están los videos de Lógica 2 de este semestre, las 3 explicaciones que hemos hecho, y este grupo es el 10. Si no ha visto alguna de las sesiones y está totalmente perdido en muchos de los ejercicios, pues en los correos están las instrucciones, pero en la lista de reproducción le aparece lo que usted busque. Aula invertida 1, lógica 2, grupo 10. Aula invertida 2, lógica 2, grupo 10. Aula invertida 3, y esta también va a quedar allí. Mañana se estrenará. Un abrazo grande, les deseo lo mejor y espero que estén de maravilla. ¿Dónde están los ejercicios de copy? Perdón. El libro de copy, el libro de copy, estamos en parafraseo. Los ejercicios de parafraseo en el texto aparecen en la página 33, en la numeración del texto, la numeración del PDF es la 33, y en la numeración del libro, en el texto como tal, la 33, y en el PDF la 64. Entonces, si tú miras el libro, en el libro va a aparecer en la 33. Si miras el PDF es la 64. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Me encantó saludarlos. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz día. Lo mismo, felicidades.